Hola, ¿ya me están viendo? ¿Ya me están viendo? Todavía, Inge. Creo que está grabando. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Se está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien. Sí, Inge. Entonces, en la clase de hoy día, como hemos dicho la otra vez, vamos a empezar con el capítulo 1, que se refiere a introducción. Si alguien me podría decir qué significa introducción, ¿qué habíamos dicho? Un resumen del tema. Un resumen del tema, seguro. ¿Qué más? Son las partes más importantes que se va a tomar en el tema. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de introducción? ¿Qué significa introducción? El comienzo de algo. El comienzo de algo, seguro. Ya se han olvidado, creo, ¿no? Un concepto que nos introduce el tema. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Alguien de las chicas? A ver, chicas, participen también. Meternos en la materia, Inge. Muy bien, eso, ¿no? Nos que habíamos indicado. Introducir significa adentrarnos, meternos en el temario. Entonces, hemos hablado de meter en el temario. Creo que digo que le hagamos recuerdo si no estaba grabando la clase. Creo que está grabando. No sé, estoy aquí grabando con otro con otro. Ahí, ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de meternos en el temario, ¿para qué? Primero, para saber qué vamos a aprender, ¿no? ¿Qué vamos a aprender? ¿En qué nos va a servir? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo lo aplicamos? ¿En qué nos sirve? ¿Cómo lo aplicamos o utilizamos? Entonces estas cosas son fundamentales. Cuando nosotros avancemos del tema de dibujo técnico, en el capítulo 1 tenemos que saber qué vamos a aprender, para qué es el dibujo técnico, qué es lo que, en qué nos va a servir, tanto en la vida estudiantil como en la vida profesional. Porque ya les he dicho el otro día que dibujo no es para pasar de curso, sino es un tema o una materia que les va a servir a lo largo de toda su carrera y de toda su profesión. ¿Qué quiere decir? Dentro del campo de la ingeniería ustedes van a ver materias de estructuras, de diseño mecánico, de diseño de elementos de máquinas, sistemas hidráulicos, ¿no? Entonces para eso tenemos que aprender dibujo para hacer los planos, para hacer las piezas, y eso nos va a servir como en varias materias. Aparte de servirnos como estudiantes, nos va a servir como profesionales. Entonces cuando ustedes sean profesionales les va a servir en muchas áreas, en el año de tecnología, por ejemplo, quienes vayan a dedicarse al campo de la producción para fabricar máquinas, fabricar equipos, hacer procesos, necesitan de dibujo. También les va a servir a los que quieren hacer puentes, tinglados, también necesitan de dibujo. En la parte termodinámica también se necesita hacer máquinas en el campo del diseño, ¿no? Entonces van a tener unas 10 materias o más en las que van a utilizar mucho de dibujo técnico. Y peor, si se dedican al campo de su profesión,
¿no? En estas mismas áreas hasta que se mueran, pues, o hasta que dejen de trabajar como ingenieros, porque va a estar siempre, los ingenieros nos comunicamos mediante planos, y para hacer un plano tú tienes que saber muy bien el dibujo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, con ese pequeño adelanto vamos a hacer algunos conceptos de lo que nos interesa, ¿ya? Aquí vamos a hablar primero de esto. Habíamos hablado el otro día que en el colegio unos han llevado dibujo artístico y otros han llevado dibujo técnico. Entonces no sé si alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre los dos, o no hay diferencia. En que uno está hecho a mano alzada y el otro está hecho a escala. Podría ser. ¿Algo más puedes reforzar? ¿Qué más nos diferencia? En que el dibujo técnico está hecho a nuestro criterio, a nuestro parecer, medidas, todo lo que nosotros queramos, y en el dibujo técnico podemos ver con medidas exactas, ingeniero. Ya. ¿Alguien más que quiera aumentar? El dibujo técnico se rige por normas y el dibujo artístico es libre. Perfecto. Muy bien. Sí, ¿no? Entonces, un poco redondeando lo que ustedes dicen, ¿qué vamos a pensar? Primero hemos dicho que si bien los dos son dibujos, ¿no? Tanto el dibujo técnico como el dibujo artístico son dibujos. Y si es dibujo, ¿qué estamos buscando? Cuando hablamos de dibujo, los dos estamos hablando ¿de qué? De belleza, porque el arte es una belleza, desear calidad, ¿no? Y que se vea bonito, ¿no? Entonces, no importa si es exacto o no es exacto. Por ser dibujo es arte, y arte es belleza, calidad, bonito. Entonces, una vez que hablamos de esos tres, ¿qué vamos a hacer? Habíamos dicho que el dibujo artístico, ¿sí?, es un dibujo que no tiene normas. ¿Qué es normas, reglas, conceptos, métodos, todo eso que hace que se haga un procedimiento para llegar a un objetivo exacto? En el dibujo podemos utilizar reglas, podemos utilizar medidas, pero no nos exige, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una casa con reglas, con escuadras, ¿no? Pero puedo pintar del color que me guste, o también hacer con el material que me guste, ¿no? Con óleos, con acuarelas. En cambio, en el dibujo técnico no necesito pintar. ¿Por qué? Porque las normas me exigen precisión, y por eso el dibujo técnico es un dibujo científico que tiene que ser entendido por todos, ¿no? Y de esa manera, entonces, el dibujo técnico necesita, como decía uno de los compañeros, el uso de reglas, escalas, dimensiones, proporciones, para hacer un trabajo preciso, ¿ya? Entonces, los dos pueden ser exactos, pueden ser bonitos, pero uno puede ir, digamos, si hablamos del dibujo artístico, un poco al gusto del artista, que se vea bien, que se vea bonito, con un color, con otro color, que no a todos nos puede gustar. En cambio, en el dibujo técnico no necesariamente nos tiene que gustar. Lo que interesa es que sea tal cual tiene que ser. No importa que esté mal, o digo, que no nos interese los colores, pero sí necesitamos que sea lo que tiene que ser, preciso, exacto, y que se tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de dibujo, ¿ya? Entonces, ya hablando del dibujo técnico, tenemos este concepto que dice: el dibujo técnico es el lenguaje gráfico universal, ¿ya? Entonces, esto vamos a ir destripando, digamos, el día de hoy, para que ustedes estén conscientes
de qué es lo que espero yo de ustedes en el dibujo, ¿no? Y tenemos que saber a cabalidad qué es el dibujo. Por ejemplo, aquí les pregunto, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? ¿O qué entienden por lenguaje? Una forma de comunicación. Una forma de comunicación, muy bien. Y ahora me puedes decir, ¿cuántas formas de comunicación conoces vos? A ver, vamos. ¿Cuántas formas de comunicación conocemos? ¿O sabemos? ¿O usamos? El gráfico y el escrito son los más conocidos. Ya, a ver, gráfico. ¿El gráfico es escrito o no es escrito? ¿O son dos cosas distintas? Fuerte, fuerte. Es escrito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de comunicación que tenemos? Entonces tenemos, ¿cuáles? El lenguaje verbal y no verbal. ¿Ya? ¿Y el otro? Auditivo. No, auditivo no. A ver, las dos formas de comunicación tenemos, uno han dicho, el lenguaje verbal, o también que se puede decir oral, ¿no? Oral. ¿Y el otro cuál sería? El escrito. ¿Estamos bien? Ahora, dentro de estos dos, digamos, dentro del lenguaje oral, ¿cuáles conocen ustedes? O dentro del lenguaje escrito, ¿cuál conocen ustedes? Uno ya me han dicho. ¿Cuál me han dicho? Dentro del lenguaje, el lenguaje gráfico. ¿Cuál es el lenguaje gráfico? ¿O qué utiliza el lenguaje gráfico? El dibujo. En dibujos. Dibujos, ¿no? Entonces, ¿qué es el lenguaje gráfico? Es un conjunto de trazos, formas que me dan una imagen, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo quiero hacer, por decir, una casa, voy a agarrar elementos simples, ¿no? Como rayas, líneas, no sé, ¿sí? Para poder expresar algo que yo quiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, con la composición de trazos, yo puedo hacer ¿qué? Puedo hacer caras, puedo hacer casas, puedo hacer, entonces, dependiendo qué tipo de líneas agarre, yo puedo hacer, o qué tipo de trazos, yo puedo hacer desde lo más simple, que sería, por decir, una caja de fósforo, ¿sí? Hasta una pieza muy complicada, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje gráfico. Ahora, ¿qué otros lenguajes escritos más tenemos? ¿Cuáles más? A ver. ¿Qué lenguajes más tenemos? Las letras, ¿Perdón? los números, las letras. ¿Cuál sería ese? A ver, ¿qué lenguaje sería eso? Bueno, matemático. Lenguaje escrito matemático, muy bien. A ver, dentro del lenguaje matemático escrito, ¿qué lenguajes conoces? ¿Conoces o no conoces dentro del lenguaje matemático? ¿Qué lenguajes hay? Las abreviaturas como describe o como, ¿qué se llama?
como el plano Sí. cartesiano y otras gráficas, así, con expresiones matemáticas. Ya, podríamos decir, tal vez, no sé si estoy bien entendiéndote, tal vez el lenguaje simbólico matemático, ¿no? Es como ser quienes, la suma, ¿no? La división, una integral, digamos, o una sumatoria, o como tú dices, los ejes también, ¿no? Entonces, sí, estamos representando matemáticamente. Esto sería dentro de la parte simbólica, ¿no? Porque pi también es un símbolo, y ya sabemos cuánto vale pi, o alfa, digamos, ¿no? Matemáticamente. Pero dentro, esto es con símbolos. También tenemos el lenguaje matemático numérico. ¿No conocen o no conocen? ¿Qué lenguajes numéricos conocen ustedes? Las fracciones, ¿Perdón? los números enteros. Más que todo eso, eso serían ya parte números, ¿no? No, estoy hablando de lenguajes. Unidades. No. Código. Romanos. Los números romanos, los Ya. números mayas. Los números numéricos romanos, arábicos, que sirven para sumar o para contar, ¿no ve? Pero yo hablo de, a ver, por ejemplo, en esa línea que vamos, ¿ustedes conocen el lenguaje binario? ¿Han escuchado o no han escuchado? Sí, ceros y unos. No, El lenguaje binario, ¿por qué se llama binario? Usa ceros y unos para Porque utiliza el 0 y el 1, ¿no? Porque está hecho de dos números. Exacto. ¿Y dónde se utiliza? ¿Ustedes saben? la computación, en los programas. Programación. En la programación. En la programación, en las computadoras, ¿no? En el lenguaje digital. Ustedes, ¿y nosotros qué lenguaje llevamos? ¿Qué lenguaje utilizamos las personas? Numérico. Decimal, ¿Cuál? El lenguaje decimal. ¿Por qué se dice Decimal. decimal? ¿Por qué? ¿Por qué decimal? cero, desde el 0 hasta el 9. Desde el 0 al 9, que son 10 números, ¿no? Entonces nosotros utilizamos el 1, el 2, el 3, todos esos números. ¿Qué otros lenguajes numéricos conocen? ¿Conocen el octadecimal? Sí, ¿Cuál es ese? avance de 8 en 8. Muy bien. Del 0 al 8, ¿no? Entonces, perdón, al 7 sería en este caso. Al 7, que avanza de 8 en 8. ¿Listo? También hay otro lenguaje. ¿Cuál sería? El hexadecimal. 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 ¿De cuántos números está compuesto? 5. No, perdón, de 6. De 6. De 0 a De 5. 5. No, De 6. está compuesto de números del 0 al 15. ¿Ya? Hexa 16. Entonces, sin embargo, como nosotros solamente conocemos hasta el 9, el A, o la A, perdón, sí, va a ser el 10, la B el 11, la C el 12, el 13, hasta llegar a la F, ¿no? Entonces con eso se completaría que F sería 15. Entonces si alguien ve, por decir un ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Así, digamos de 2A, 3B, digamos, por ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? C sería 12, ¿no?
12 por 11, ¿cuánto va a dar? Pues eso hay que volverlo en números que antes se utilizaba mucho en ingeniería, en Fortran. Ahora ya lo han facilitado también la programación. Ustedes han visto ahora inclusive para hacer la robótica ya no necesita saber lenguaje de programación, ya vienen con programas los equipits, ¿no? Simplemente tú tienes que decir qué quiere hacer o qué sistema va a trabajar. Ya. Estás hablando del lenguaje matemático. ¿Qué otros lenguajes más han conocido ustedes o conocen? A ver, ¿qué otras formas de comunicarse, más bien diré? Vamos. ¿Qué otras formas de comunicarse más conocen? ¿Por señas? Por señas, muy bien. Entonces fíjense, fuera del oral del escritor también hay el de las señas. ¿Cuáles serían vos, según vos, por señas? A ver, ¿cuáles serían eso? ¿Cuál sería? Ok, ¿o dónde has visto? Me diré más bien, te preguntaré así. ¿Dónde has visto un ejemplo de lenguaje por señas? Las señales. ¿Cuáles? Los letreros que dicen no fumar, eso. Ya, Señales de muy bien. No vacío con cruz. ¿Perdón? Lo que dicen no estacionarse, eso sí. Perfecto, muy bien. Entonces estamos hablando de los letreros que te dicen alguna que más conocidos como el lenguaje de señalética, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tránsito nos dicen no parquear, no doblar en U, no adelantar, no cruzar, bueno, todo eso, ¿no? Y también en la parte industrial también, ¿no? Zonas restringidas, área de peligro, por problemas de dinamita, todas esas cosas. Entonces es un lenguaje escrito, gráfico, pero con dibujos, ¿no es cierto? Con señales, con alguna forma de información. Otro lenguaje por señas, a ver, fuera de los letreros, ¿cuál sería? El lenguaje corporal, Inge. ¿Cuál sería eso? ¿Qué se llama ese lenguaje corporal? Serían los movimientos o las posturas del cuerpo. ¿Qué se llama, Pedro? El lenguaje corporal. ¿Qué nombre tiene? ¿O dónde has visto? Por ejemplo, cuando afirmamos con nuestro dedo o hacemos algunas señas con nuestras manos. Ya. ¿Dónde has visto, Pedro? ¿Qué se llama? En la tele. Por ejemplo, en tus manos, cuando utilizan, ¿quién utilizan las manos? No vamos a poner corporal, vamos a poner, ¿quién utiliza las manos para señas? Los sordomudos. Los sordomudos, ¿no es cierto? Aquí los sordomudos. Ya. Ahora, ¿quiénes utilizan el corporal? El cuerpo. Todos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo está? Toda la gente expresa algo con su cuerpo, ya sea voluntaria o involuntariamente. No, pues es involuntariamente, pues decir, he dicho sí, pero yo quería decir no, tiene que ser una comunicación concreta, que sea exacta. Los de tránsito siempre usan sus manos ahí completas. Ya, podría ser para hacer señales. Perfecto. En los aeropuertos igual. Exacto, podría ser eso. Señales a los aviones. ¿Quién es más? A ver, bien, el tránsito me parece bien. ¿Quién es más? Los... ¿Perdón? Los militares, por ejemplo, en su saludo, Inge. Ah, perfecto, ya, sí. ¿Quién es más? Los mimos, ¿saben quiénes son los mimos? Sí. Mi ingeniero, los que visten de blanco y negro. ¿Qué hacen los mimos? Señas con su cuerpo. Hacen teatro, ¿no es cierto? Y mediante sus señas nos hacen entender, digamos, lo que quieren transmitir.
A veces hacen reír, a veces hacen llorar. Entonces, el mímico, el lenguaje corporal, que es el lenguaje mímico, es una forma de comunicación también. Vean ustedes, estamos hablando de algunos tipos de, ¿qué se dice?, de lenguaje por señas, ya sea mediante escrito o mediante las manos, inclusive el lenguaje que podría ser, lo que alguien hace rato decía, involuntariamente a veces, ¿no? ¿Cuál sería eso? Cuando una persona se asusta, finge cuando llora, o cuando un bebé llora para avisarle a su mamá que tiene hambre. Claro, o cuando me ha dolido, haces una mueca, ¿no ve? Eso sería un lenguaje. Eso sería el lenguaje facial más que todo, ¿no? Claro. ¿Cuál es el lenguaje gestual? El gestual, de los gestos, ¿no? Cuando le das un guiño a una ñata, a veces te responde o no te responde también, ¿no ve? Entonces es un lenguaje gestual. O sea, captó mensaje, dice, ¿no ve? A veces te mira, a veces también ni te tira bola, ¿no ve? ¿Sí? Ya. Otras formas de comunicación, ¿qué otros lenguajes? A ver. Los colores. Colores, ¿dónde has visto el lenguaje de colores? A ver. En los animales y en ¿Cómo en los animales? A ver, en los animales, ¿cuál sería? A ver, explícame. El de programación. Los animales cuando son venenosos siempre tienen colores llamativos. Ya, digamos eso, pero es marketing, como dice aquí la compañera. Con colores, algo facilito, ¿dónde han visto? Los semáforos. Los semáforos, muy bien. ¿Dónde más? Los rescatistas usan brazaletes de colores para comunicarse. Cada color es una brigada diferente. Perfecto, ¿no? Entonces es una forma. También estamos viendo en electrónica, ¿no? Para las resistencias. ¿Qué color es? ¿Cuánto significa? ¿Qué tipo de resistencia es? ¿O qué tipo de diodo? ¿No es cierto? A ver, otro lenguaje. El de programación. Programación, muy bien. ¿Qué lenguaje utilizas? C++, Java. C++, Java, todo eso, ¿no? Entonces, sí. Y otros, ¿no? Entonces son lenguajes propios. ¿Qué otro lenguaje? El lenguaje musical. Musical, muy bien. ¿Cuáles conoces el lenguaje musical? A ver, ¿cuántas formas de lenguaje musical hay? Por medio de las partituras o las notas musicales. ¿Qué sería eso? La lectura musical. Sí, pero ¿qué tipo de lenguaje es ese? ¿Notas? No. ¿Cómo escribo, musical. ¿Cómo escribo las notas? ¿Cómo escribo las notas? Ya te he dicho las respuestas, se me ha salido. Escrito, ¿no? Las partituras son lenguajes escritos, ¿sí? Pero también el lenguaje musical, que es el que nosotros escuchamos, el sonoro, ¿no? O del sonido, ¿sí? Entonces lo que tú lees de la letra, de lo que has escrito, lo transformas con tu instrumento en sonoro para que saber si es alegre, triste, ¿sí? Dentro de los sonoros, ¿cuáles son más distinguidos? A ver, con sonido, lenguaje de sonido, ¿cuál conocen ustedes? Las alarmas, muy bien. Alarmas. ¿Quién se utilizan las alarmas? Las empresas, las maquinarias. Bueno, pueden ser las máquinas, cuando hay un corte o hay una falla, o las viviendas también, ¿no? Otro tipo sonoro, ¿quién se utiliza? O con sonido. Las patrullas o ambulancias, sí. Eso, las patrullas, las ambulancias, que tienen distinto, pero casi significan lo mismo, ¿no? Entonces las ambulancias tienen un tipo de sonido, la patrulla del 110 tiene otro sonido, ¿sí? Muy bien, estamos bien, jóvenes, estamos bien, así me gusta que participen. A ver, otro tipo de lenguaje más, ¿cuál es?
El lenguaje textual, Inge. Textual, ¿cuál sería ese? A ver. Como los codeos o mensajes que sean escritos. ¿Dónde? Ahora puede ser las redes sociales como ya el WhatsApp. Antes también puede ser como las cartas, que eran lenguajes textuales. Bueno, las cartas sería escrito, ¿no? Un lenguaje escrito. ¿No sería lenguaje virtual entonces? Más bien creo que ahora la llaman, no sé si estoy equivocado, pero puede ser, alguien me ha corregido, pero no sé. Nosotros conocemos como el lenguaje digital ahora, ¿no? Todo lo que viene por celular, ¿no? No sé, a mí me han dicho que es eso, puede estar equivocado. Alguien me ha dicho que es el icónico, no lo conozco, recién voy a aprender, pero le vamos a poner, vamos a salir de la curiosidad después cuando pase la clase. ¿Ya? El lenguaje digital, ¿no? Ahora estamos utilizando mucho lo que es las redes sociales para comunicarnos, ¿ve? ¿Cuál sería eso que estamos utilizando ahorita nosotros como lenguaje para comunicarnos? La voz. ¿Solo la voz? ¿Qué se llama? El cine, la televisión, ¿qué lenguaje? Audiovisual. Audiovisual, ¿no? Entonces la televisión, el cine, la computadora nos trae un lenguaje audiovisual, sonido e imágenes. ¿Sí? ¿Qué otros lenguajes más? A ver. El braille puede ser. El braille. ¿Quién se utiliza en el braille? Las personas ciegas. Exacto, las personas que tienen discapacidad de la vista, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es este lenguaje? Por el medio del tacto. Mediante el tacto es lo que lees, pero ¿cómo se representa? Surcos. Con rayas y con puntos, ¿no? Eso es. Inclusive hay música también escrita en braille. Lo que habíamos hablado hace rato de los pentagramas. ¿Qué otro lenguaje? ¿Qué otra forma de comunicación tenemos? Los idiomas. No, los idiomas son verbales o escritos, solamente es una derivación, ¿no? De cómo los lees. ¿Cuál sería otro lenguaje? Antes que me olvide, por ejemplo, yo siempre les consulto así, ¿no? Un lenguaje de señas muy usual, aunque algunos dirán que ya no se utiliza, es el lenguaje de quién. Inge, el lenguaje de los aymaras. ¿Cuál sería eso? A ver, el lenguaje de los humos. ¿Dónde se han visto esto? Señales de humo, ¿no ve? ¿Quiénes utilizan? Los nativos. Los nativos, ¿dónde utilizan? Los pieles rojas usaban eso. Los pieles rojas, claro. Antes no sabían escribir. Para comunicar si estaban yendo a la guerra, si estaban ganando, si habían perdido. Entonces, inclusive mediante tambores, ¿no es cierto? Que sería musical. Igual que nosotros cuando vamos al carnaval estamos yendo a bailar, no estamos yendo a llorar. ¿Ve? Entonces, el lenguaje de las señas. ¿Alguien me hablaba ahorita de qué me ha comentado? De los aymaras, Inge, por medio de los quipus. Los quipus. ¿Para qué servían los quipus? ¿Cómo se hacían este lenguaje? Calculadora. Con hilos, lana. Según los nudos. Nudos, ¿no es cierto? Eran mediante unas pitas que de acuerdo a los nudos tú sabías transmitir, ¿no es cierto? Los quipus. Alguien me ha hablado esta mañana de los chicos, de los... ¿Cuáles? Me ha hablado de los jeroglíficos, ¿no? ¿No? ¿Quién se utilizaban los jeroglíficos? ¿Saben o no saben? Incas, aymaras, egipcios. Los egipcios, ¿no? Los egipcios. Entonces,
Miren ustedes, así estamos en tiempo, hemos hablado de estito, de la primerito, y de eso nos ha dicho que un hito estamos utilizando, que es el lenguaje gráfico, que hemos dicho que mediante líneas y trazos vamos a poder transmitir algo a la gente. ¿Y por qué se dirá, a ver ustedes díganme, por qué se dirá universal? Dice, el dibujo técnico es un lenguaje gráfico universal. ¿Qué quiere decir universal? Que no cambia. Que no solo abarca aquí en Que se puede entender en todo el mundo. Que se puede entender en todo el mundo, ¿seguro? Incluso en el espacio, ¿no? Digamos ya cuando... ¿Cómo así? A ver, un ejemplo. Como el inglés se dice que es un lenguaje universal, pero no significa que esté en todo el universo, sino es más para las personas, todos los humanos. Pero más bien al revés, deberíamos saber todos el inglés, porque es un idioma que predomina, le diremos así, no todos saben, pero predomina. Es igual que... Inge, dime. Universal sería es que todo el mundo lo puede realizar o lo puede hacer. Pero todo el mundo. Cuando hablamos de mundo y universo, ¿cuál es más grande? Universo. El universo. ¿Por qué? Porque es infinito. Perdón, de nuevo. Es infinito y es grande. ¿Seguro? ¿Seguro que es infinito? A ver, ¿qué quiere decir mundo? ¿Qué quiere decir universo? Mundo es solo es un planeta así, donde nosotros vivimos, el universo se expande y es grande, infinito. Cuando hablamos del mundo, podemos referirnos a nuestra Tierra, ¿no? A nuestro planeta que es la Tierra. Ese es nuestro mundo. Y cuando hablamos del universo, ¿estamos hablando de qué? Estrellas. Conjunto de constelaciones y galaxias que contienen otros mundos. ¿Seguro? Uy, caramba, vamos a ir a revisar conceptos. A ver, cuando yo hablo de la Miss Cochabamba, ¿quiénes participan? Solo la Miss. Las cochabambinas. Las mujeres que viven o están dentro del departamento de Cochabamba. Si hablo de Miss Bolivia, Los 9 departamentos. las Misses que representan a las 9. Y si hablo de Miss Universo o de Miss Mundo, ¿quiénes participan? Todo el mundo. Todos los países, ¿no es cierto?, de este mundo. Y si hablo de universo, ¿quiénes tendrían que participar? Todos los seres vivos del universo. ¿Y quiénes son esos? No se sabe. ¿Cómo? Los humanos. No estoy entendiendo. A ver, hágame un ejemplito, ¿me dan? Sería todo lo que tiene existencia física dentro y fuera de la Tierra. Ya, podría ser. ¿Hasta dónde? Pues el universo es infinito, así que indefinidamente hasta que, como no se ha comprobado que tiene un límite, pues se dice que el universo es infinito. A ver, yo entiendo así, ¿no? Si este es el Sol tiene sus satélites o sus mundos, sus planetas, ¿no ve? ¿Cuáles son sus planetas? Estamos hablando de Mercurio. la Tierra, Mercurio, todos estos que tienen su propia órbita, ¿no es cierto? Ese es nuestro universo dentro del sistema solar, digamos. ¿Sí? Ahora, aquí está la Tierra. Entonces, nuestro universo es esto. Cuando ya me hablan de estrellas, de otros planetas, de otras galaxias, estamos al plano del sistema sideral, ¿no ve? Ya no es el universo, está más allá del universo. La Vía Láctea, por ejemplo, que según los astrónomos, yo no soy astrónomo, dice que hay miles de estrellas, y dentro de esas miles de estrellas, cada estrella es un sol,
que tiene sus propios planetas, que nosotros no hemos descubierto, ni hemos visto si hay, si es verdad, si es mentira, pero les tenemos que creer. Y cuando dicen Miss Universo, ¿quiénes participan? Todos los planetas. Deberían participar todos los planetas, pero no hemos visto que en Miss Universo participen una de Marte o una de Mercurio. ¿Por qué será? O no hay vida, o no han leído el periódico, o no saben cómo conectarse, o no pueden llegar a la Tierra, pues, no sé. O tal vez allá son más lindos que aquí, ¿no ve? Sí. Entonces, sin embargo, es como cuando hacen elecciones, todos si quieren ganar, solamente publican para los que se quieren enterar, y el resto que no se entere, ¿no ve? Entonces, igualito cuando hablamos, como más allá de la Tierra no conocemos, por ejemplo de la Luna sabemos que no hay lunáticas, ¿no? Entonces no vienen. Tal vez de Marte podrían venir, pero no sé si no hay vida o no sabemos qué hay. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de un lenguaje gráfico universal, estamos hablando de qué, de que todos tienen que ser entendidos en cualquier parte de nuestro universo. ¿Cómo se demuestra eso? Ustedes están viendo que los países más grandes, avanzados, mandan naves espaciales, ¿cómo se llama? Estaciones que van caminando por el universo y que están sacando fotos para ver si hay vida, si hay agua, si hay oxígeno, no sé, porque todos piensan que vivimos solamente por el oxígeno. Entonces mandan fotos y esas fotos se convierten en un lenguaje gráfico para nosotros, y de acuerdo a eso nosotros podemos entender qué tipo de planeta es, o qué tiene o qué no tiene, ¿no? Entonces no importa que esté dentro de la Tierra o fuera de la Tierra, pero con ese lenguaje nosotros podemos comunicar. Entonces cuando nosotros hablamos del ingeniero, del dibujo técnico, estamos diciendo es un lenguaje gráfico universal. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar o hacer una imagen cualquiera, y esa imagen va a ser entendido en Punata, en Grecia, en la China o donde sea, porque es algo que tiene que entender, porque lo ha hecho un ingeniero o una persona que sabe expresar lo que ha pensado, ¿no? Ese es mediante el cual expresa una idea o un pensamiento. ¿Cuántas veces, a veces en su mesa, cuando están en la familia reunidos, alguien se ríe o alguien se sonríe, digamos, y la mamá le pregunta ¿de qué te estás riendo? Y no le cuenta, ¿no? Porque si le cuenta le pone un cacerolazo le va a dar, porque ha pensado otras cosas que no estaba queriendo contar, ¿no? Entonces a veces también cuando dicen ay, yo quisiera tener un edificio lindo, ¿cómo es lindo? Entonces tiene que saber dibujar, ¿no? Para que me diga mi edificio va a ser así, recto o triangular, en forma de pirámide, con base, sin base, no sé, pero ¿cómo será su imaginación? Entonces, pero si yo no lo entiendo y me dice lindo, lindo también puede ser hasta una casuchita así, con sus 4 palitos. Tal vez quiere construir en el campo un pauichi, se acabó, para hacer su día de campo, ¿no? Entonces cuando yo hablo de una idea o de un pensamiento, yo tengo que saber transmitir claramente lo que quiero decir. Por eso dice aquí, claro, sencillo y preciso. No necesito lo complicado. Ahora, si lo complico porque la pieza es complicada, obviamente tiene que ser difícil, ¿no? Pero, ¿por qué digo claro? ¿Por qué decimos que tiene que ser claro? Porque nosotros, les he dicho el otro día, nosotros somos ingenieros. ¿Quién va a construir un edificio? ¿Quién construye? El albañil. El albañil. El albañil. ¿No? Entonces, el albañil tiene que entender lo que nosotros queramos hacer, o en nuestro caso un mecánico, el técnico.
o el tornero o el chapero, digámosle. Entonces él no ha ido ni siquiera a veces a la universidad, entonces, pero tiene que entender lo que nosotros hagamos, porque si no entiende, o has dibujado mal o él va a construir mal. Entonces tiene que saber entender lo que hagamos. Por eso hay que hacer de lo más claro posible, lo más sencillo, y también obviamente tiene que ser preciso, porque tiene que ser para lo que estamos necesitando, ¿ya? En base a eso, ¿qué necesitamos o qué vamos a hacer? En base a eso vamos a aprender nosotros a manejar normas, ¿no? ¿Qué son las normas? Normas del dibujo técnico, para que nos puedan entender de acuerdo al campo que trabajemos, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se refiere esto? Ahora les voy a explicar, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. No importa dónde estén. Por ejemplo, les decía el otro día cuando hemos hablado de la bibliografía, hemos hablado de libros que yo he leído hace cuánto, hace 30, 40 años. Siguen valiendo, porque esos libros siguen manteniendo la idea de lo que necesita un ingeniero. Si yo quisiera preguntarle a alguno de ellos algo, por ahí ya se ha muerto, pero en el libro está todo lo que yo necesito. Entonces no necesito decir, a ver, este caballero dónde vive o dónde está, preguntarle si esta raya significa esto. No, el dibujo por sí solo, como ustedes saben, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Entonces veo ahí y tengo que entender tal cual es. Y si no entiendo, o no soy dibujante, o no soy ingeniero, o no sirvo pues para lo que me estoy dedicando. Pero en esa lógica deberíamos trabajar, ¿ya? Bien, ¿qué más? A ver. Entonces, ¿qué dice? El ser humano a lo largo de su evolución, o sea, como dijimos hace rato, desde que el hombre ha aprendido a caminar, ha ido creando una serie de formas de comunicación, de distintas formas, ¿no? Y para ello ha aprendido, en nuestro caso, el lenguaje gráfico, que mediante trazos puede componer imágenes de todo tipo, desde una simple línea hasta un conjunto de ellos que nos va a dar la construcción de una vivienda o de un rostro o de lo que queramos, pues, ¿no? Porque todo es en base a Dios. Cuando alguien ha escuchado hablar de los píxeles, ¿ha escuchado los píxeles? ¿Qué es un píxel? Sí. ¿Qué es? A ver, si alguien me puede explicar. ¿O qué entiendes vos? Normalmente creo que usan píxeles para hablar de la resolución de la calidad de una imagen Exacto. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Según los que han creado, digamos, el lenguaje digital para una fotografía, digamos, han partido en n cuadritos, ¿no? Entonces, así, miles de cuadritos. Estos cuadritos del mismo tamaño, ¿ya? ¿Qué tienen? Tienen la idea de transformar lo que queramos en partes fáciles, ¿no? Por ejemplo, lo que hace rato yo he hecho que dije, ¿no? Es decir, si yo quiero dibujar una vivienda o un rostro, cuando lo agrande esto, ellos ¿qué van a hacer? Lo han dicho, por ejemplo, si quieres dibujar una casa, en cada cuadrito agarra una determinada entonces en cada píxel está entrando un determinado trazo, y entonces cuanto más píxeles tenga, más chiquitito va a ser estos trazos y más nítido va a ser, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos estamos hablando a entender, de que son trazos simples, ¿no? Igual si tengo que dibujar un ojo o una pestaña, simplemente voy a hacer o una línea aquí y el otro línea aquí, así. Eso es la forma de graficar, trazos simples, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahora,
hemos hablado de los distintos tipos de lenguaje, ¿no? Ya saben ustedes, el lenguaje Morse, no sé quién conoce o ha escuchado hablar. ¿Ha escuchado? No. ¿Código Morse? Sí. ¿Dónde han visto que trabajan? ¿O dónde han visto usar? En las películas de guerra, más que todo. En las películas antiguas, ¿no? ¿Qué es el lenguaje Morse? Es un lenguaje que se utilizaba para la telegrafía, ¿no? Pues la telegrafía era lo más avanzado como ahorita, como el internet, ¿sí? ¿En qué consistía? En que tú ponías un poste, digamos así, de cada 100 metros de ciudad a ciudad. Entonces de esa ciudad, ¿tú qué hacías? Ponías un cable que iba hasta la otra ciudad con un cable. En este punto ponías vos un dínamo imantado y aquí también. Entonces aquí había una especie de aguja, ¿sí? Que hacía que cuando tú movías esto se producía una atracción magnética y ese impulso se transmitía al otro lado. Entonces aquí tenías que poner una cinta de papel que cuando apretabas se escribía un puntito y si apretabas largo rato se volvía una línea. Entonces tú podías decir así, ¿no? Por ejemplo, así, si hago esto, así separado en la cinta, así, ¿no? Tú escribías, por decir, un punto, una raya, hacías un espacio, otra vez esto así, después otra vez así, y otra vez así, digamos. ¿Esto qué significaba? Amor, así. Entonces tú puedes decir. Entonces era escribir lo más resumido posible. Estaré a las 7 de mañana, listo, se acabó. No como ahora en el WhatsApp le pones, por favor venme a recibir a la flota, te voy a esperar en la puerta a las 3, no te olvides, cuidado me falles, ¿no? Nada. Entonces, y esto podía por esos impulsos transmitirse. El braille, habíamos dicho, de los cieguitos, lenguaje de los signos, ¿no? Por ejemplo, hay distintos tipos de signos o símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, o hago esto, ¿de qué estoy hablando? A ver, el de arriba, ¿qué sería? ¿Un signo o un símbolo? Símbolo. ¿Símbolo de qué? Cruz. De la cruz. De la cruz. ¿Qué significaría, digamos? Cristianismo. Muy bien. Cristianismo, muerte, no sé. ¿Y el de abajo? Un signo. Un signo. Un signo de suma, ¿no? Podría ser aritmética, digamos. Entonces vean, hay diferencia. Una cosa, a pesar que los dos son signos, pero unos son símbolos y otros son otras cosas, ¿no? Después lenguaje por letreros hemos hablado, matemáticas también ya hemos hablado. Todo esto son tipos de comunicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos hablado aquí del lenguaje Morse, como les decía, la A. Entonces, si alguien quería escribir, aquí vamos a hacer ¿qué? Lenguaje, la A, amor, digamos, ya quiero escribir así, y así. Entonces, con una breve separación, así. Entonces, puedes escribir lo que quieras, sumas, multiplicación, resultados, ¿no? Y esto, muy parecido a esto, utilizan el braille. El braille, ya lo hemos dicho, es el lenguaje de los discapacitados de la vista. Que, como ustedes pueden ver, son puntuaciones, líneas en altos relieve que también se puede codificar así y leer. Entonces aquí estamos viendo letras, ahorita les voy a mostrar números. ¿Dónde han visto el lenguaje braille en números? En las tarjetas de crédito. En las tarjetas En los cajeros. En los cajeros, ¿dónde más? En los controles de la tele. También puede ser, ¿dónde más? En el teclado de la compu. En los computadores, ¿dónde? Algo que utilizan todos los días. El celular. No, en los billetes, ¿no? En los billetes. Ahorita lo voy a mostrar. Entonces vean ustedes, esto se utilizaba para, sí, para hacer música ahora, ¿no? Hay impresoras
en braille. Entonces se puede utilizar. ¿Qué más? Tenemos otras formas de lenguaje, ya hemos hablado de señalética, ¿no? Para distintos tipos de usuario. Estos son más de uso social. Cuando sales de paseo, digamos, a una ciudad, puedes preguntar, vas a ver lugares para discapacitados, te dice que aquí cerquita hay la playa, por aquí está el teléfono, más allá están restaurantes, zonas de diversión o ciclovías, aeropuerto. Entonces ya no necesitas preguntar, simplemente con estar ¿cómo se llama? Con estos letreros tú puedes aprender mucho. Igual en las empresas, ¿no? Aquí tenemos muchas formas de comunicarnos, por decir peligro inflamable, peligro cáustico, tóxico. Entonces tú ya sabes que no debes entrar, ¿no? Inclusive alta tensión. Entonces uno tiene que trabajar y andar con el equipo de seguridad. Entonces, como ingenieros, ustedes van a aprender a dominar este tipo de letreros y también estos otros, ¿no? Porque también son parte de los EPs, equipos de EPP se llama, equipos de protección personal, ¿no? Y esto también, cuando viajen, van a ir viendo. Claro, ahora es más fácil con el celular, pero sí, también puedes, no necesitas siempre agarrar tu celular para preguntar algo que a veces ya has visto, ¿no? ¿Qué más? A ver, están poniendo aquí un lenguaje matemático, aritmético, musical, integral o musical también, ¿no? Entonces tenemos esto. ¿A qué vamos a llegar? Al lenguaje técnico, que es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, nosotros, bueno, no digo nosotros, ¿no? Los que no saben de ingeniería siempre van a querer ver la piecita así, en 3D, o de este lado, o de este otro lado. Pero yo los voy a preparar para que ustedes vean en 2 dimensiones. Entonces alguien dirá, pero es más difícil entender. Claro, no vas a poder entender, pero es más difícil dibujar así, a no ser que lo hagas en 3 dimensiones sabiendo bien, pero para eso vas a tener que aprender. Entonces, por eso que este es el lenguaje de los ingenieros, para trabajar en 2 dimensiones, ¿no? Y para eso, ¿qué tienen que tener? Alto grado de imaginación, ver lo que no ven, ver cómo está, y si ven también ven, y si no, aprender. ¿Listo? Entonces yo los voy a preparar para que ustedes lleguen a construir esto. Y esto tiene que servir para toda su vida. Miren cómo se puede realizar una vista, una pieza. Y tenemos que ir a aprender a hacer esto, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Saber lo que serían las normas, ¿no? Las normas del dibujo técnico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Si nosotros dibujamos esto, a ver, ¿qué es esto? Una línea vertical. ¿Ya? Una línea vertical, perfecto. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? ¿Cómo? Una recta. Una recta, perfecto. Un segmento. Un segmento, ya. ¿Qué más? Un arco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podría ser? Tal vez podría ser que una raya, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no es una raya? ¿Sí?
O podríamos decir también, si esto es una, vamos a borrar esto. Pues cuando nosotros hablamos de esto, alguien que no sabe, pues dices un chiquito de escuela o de kinder, ¿qué es esto? Le preguntas, y te va a decir, no, es una raya. ¿O no es una raya? Es. Si le digo, ¿es una línea? ¿Es o no es una línea? Es, ¿no? Igual si digo una línea vertical, también. Si digo una recta, también. Si digo un segmento, también. Todos están bien. Ninguno se ha equivocado, ¿no? Pero tal vez unos con mejor o mayor conocimiento han opinado. Por ejemplo, si alguien digo, ¿es una raya? Sí, pues es una raya. Pero me dice, pero es una raya vertical. Sí, pero es una raya. Ah, es que yo conozco otros tipos de raya, me va a decir, ¿ve? Por ejemplo, esto es una raya, esto es una raya, esto es una raya. Lo mismo podrá decir si esto es una línea. Por ahí es una línea curva o es una línea curva cerrada. Todos son líneas. Pero si me dice línea vertical, ya ninguno cuaja con esto, ¿no? Esto ya no es, esto no es vertical, esto no es, peor esto, peor esto. Ahora si me dice un segmento también, pero el segmento puede ser así o así también. O curva inclusive. Entonces, ya les he dicho en otra clase, ¿no? Nosotros vamos a aprender a hablar con propiedad, con precisión. Entonces para mí, ni siquiera necesito decir es una línea. Cuando yo pase al frente, dibuje una vertical, no creo que me diga curva o plana. ¿Ve? Entonces ya sabe que es una vertical. ¿Qué es una vertical? La única es una recta, pues, a 90 grados, no hay más. Pues no creo que me diga, una vertical es inclinada, me va a preguntar. Me va a decir que... Me va a decir, esta es una vertical, o así quiere la vertical, me va a decir, no creo, ¿no ve? Entonces, si yo digo vertical, pues entonces la vertical no hay dónde más perderse. Porque si le digo recta o línea, sí. Me puede decir, pero esta es una línea, es una recta, sí. Ah, no, es que yo te quería vertical. Ah, pero no me has dicho. ¿No es cierto? Entonces ya nosotros como ingenieros, vuelvo a repetir, para alguien, para un chiquito de kinder, esta es una raya, está bien. Para un bachiller tal vez una línea, sí es una línea. Para un universitario una recta es una recta. Pero para un ingeniero ya no va a ser una recta cualquiera, ya va a ser una vertical, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos hablando con precisión. ¿Entendido? ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa si yo digo el mismo ejercicio hago y digo así? Bueno. ¿Qué podría representar esto? Ahora pónganse en el plano profesional, ¿ya? ¿Qué podría representar esta línea para un ingeniero civil? ¿Qué podría ser? Una medida de altura. ¿Qué podría ser para un ingeniero civil? Una altura. Medida no creo, porque está parado ya la línea. ¿Una columna, entonces? Podría ser para un ingeniero civil. Perfecto, podría ser tal vez una cuerda. Una columna, ¿no? ¿Qué es una columna? Por ahí no todos saben. ¿Qué es una columna para vos? ¿Alguien puede explicar qué entienden por columna? Un soporte. ¿Cómo? Un soporte. Un soporte, no. ¿Qué es una columna? No sé que me habéis hablado bien. ¿Qué es una columna? Cuando yo hablo de una columna, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué es una columna? A ver, vamos a ver. Parte de una estructura que está en vertical, Inge. Perfecto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la losa de un edificio, esto que va a soportar esta losa, como las patas de la mesa, esa es la columna. ¿Qué se llaman las horizontales? Si alguien sabe. A ver, aprenderemos. ¿Qué hemos dicho? Las horizontales se llaman cadenas. Cadenas, pero ¿cómo se llama más que todo? Encadenado. El encadenado es la forma de agarrar a la columna. ¿Cómo sería? A ver, las verticales han dicho que son columnas. ¿Ve? ¿Qué serían las horizontales? Son las vigas, ¿no? Pues hay diferencia. Entonces, si yo dibujo, le digo, haz una viga, no creo que me haga vertical, ¿no ve? Ya tiene que aprender. Entonces, si digo una columna vertical, siempre. Es como la columna vertebral, en vertical. Ahora, sobre el mismo ejemplo, a ver, yo les pregunto, ¿qué significará esto para un, ¿cómo se llama? Para un eléctrico, para un ingeniero eléctrico? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Un cable? Un cable, ¿no? Ya, muy bien. Para un mecánico, Una pieza, Inge. ¿pieza de qué? ¿Pieza de qué, pero? ¿Qué podría ser? Una varilla, tal vez. Muy bien, una varilla. Una varilla, una barra. Una barra, ¿no? Una barra de fierro, no sé. Para un arquitecto, ¿qué podría ser? La pata de un mueble. No, arquitecto Un no muro. es. Un muro, ¿no? Un muro. Ya. Para un topógrafo, ¿qué hace un topógrafo? ¿Saben o no saben? ¿Qué podría ser? Una superficie plana, quizá. No, pero esto es una línea, no es superficie. Superficie es cuando es en dos dimensiones. La cinta métrica para medir, tal vez. Podría ser la cinta, digamos. Pero algo más de su profesión, ¿qué sería? ¿Qué hace, ¿no? qué hace el topógrafo? A ver, ¿alguien sabe a qué se dedica? ¿O qué tiene que hacer? Estudio la tierra. Lectura de la tierra. ¿Cómo? Lectura de la tierra. ¿Cómo así, pero? ¿Cómo así? Por ejemplo, miran los niveles de la tierra. Ya, pues, ¿qué hace? Mide, dibuja, calcula la estructura de la tierra o la forma de la tierra, por si está midiendo en vertical, digamos, ¿no? Entonces podría ser también en horizontal, ¿no? Entonces, por decir, un topógrafo, ¿qué hace? Mide terrenos, hace calles, carreteras, demarcación de bordes de río, ¿no? Entonces, si yo lo veo así recto, podría ser una carretera, una avenida, una vía, lo que sea, ¿no? Si fuese un abogado, un médico, ¿qué podría ser para él? ¿Qué podría ser para un médico? Así esa línea. Una incisión. Una incisión. ¿Qué es Un una corte. incisión? Un corte, ¿no ve? Un médico. ¿Por dónde va a operar, digamos? Listo, un corte. Digamos. Más fácil. Si es un abogado, vos no tienes que saber de dibujo del abogado. Ya, pues le pondremos así, pues, en una raya, pues listo, se acabó, al abogado no le interesa
¿Qué es? ¿Ve? Entonces, ¿dónde quiero llegar? Miren, todas estas personas con estudios de 5 años, ¿qué? Discutiendo de una raya, si es esto, no es esto, no es esto, o qué es para uno, lo que es para otro, ¿no? Pero discutiendo de una raya. Cuando nosotros vayamos a dibujar, por ejemplo, cuando te diga, a ver, ¿qué han hecho hoy día? Yo digo así, ¿qué es esto? Esto hemos hecho. ¿Qué es ese garabato? Te va a decir tu mamá, ¿no ve? ¿Qué crees que es? Un plano. No sé, ¿no? Si es un ingeniero civil, tal vez va a decir, estas son mis columnas, o va a ser mis líneas de mi edificio donde voy a poner las columnas, digamos. ¿No? Si es un eléctrico, va a ser un circuito eléctrico. Si es un mecánico, puede ser una escalera, mi grada, o un sistema de agua potable. Si es un arquitecto, puede decir, estas son las paredes de mi construcción. Si es un topógrafo, puede decir, no, estas son las calles de ese barrio, por decir algo, ¿no? Si es un médico, pues, por aquí voy a cortar, por aquí voy a operar, así. Y por ahí el abogado no se ha rayado, los abogados se enrayan. Pero de acuerdo a cada profesión, entonces, ¿qué va a pasar? Que le vamos a dar el contenido de información que queremos transmitir. O sea, estamos comunicando. Por eso que no van a ver que un ingeniero civil revise planos eléctricos, porque es otra cosa lo que, o que un eléctrico revise planos mecánicos, o al revés, ¿no? Entonces cada uno en su campo de acción. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia norma, tiene su propia forma de entender. Y en ese camino, entonces, es el lenguaje que hemos aprendido de acuerdo a las normas para los mecánicos, para los civiles, para cualquier profesión, es especial, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender a lo largo del semestre a que podamos dibujar de acuerdo a normas técnicas para los mecánicos, o para dibujo básico, ni siquiera para mecánicos. Lo que ve un mecánico, lo que ve un civil, lo que ve un eléctrico, tiene que ver lo mismo. Otra cosa es cuando ya haga piezas especializadas como esta, digamos, ¿no? Pero si tiene idea de dibujo, que es lo que les voy a preparar, van a poder hacer o entender cualquier tipo de trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, sí. Consultas. ¿Quién tiene consultas? ¿Alguna duda? ¿No ayudas? Que en los grupos de práctica se puede cambiar al 2. Voy a dar espacio hasta el miércoles más para que definan de una vez, ¿ya? El miércoles voy a agarrar las listas porque me he fijado esta mañana, siguen inscribiendo, no sé si es gente que se ha inscrito manual o qué, pero por eso estoy esperando al miércoles más para que de una vez, jóvenes, decídanse a qué grupo entrar. Y una vez que se decidan voy a tener las listas y no me quiero que me estén cambiando, ¿listo? Sí, ¿está bien? gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quería preguntarle, yo soy nuevo en su clase, hay una lista que dice ingeniería mecánica. Sí, ¿Es sí. solo para mecánica o para los dos? Para los dos, por nuestro grupo lo hemos llamado mecánica y el grupo 2 de electromecánica, ¿ya? Pero solamente para que no se confundan. Listo, ¿Listo? gracias. Ya. Chicas, consultas, las chicas muy calladitas, no participan nada. Melody, ¿hay dudas? No hay dudas. Creo que no está en clase. Ya, muy bien. Si no hay dudas más, nos vemos entonces el día miércoles con ustedes, ¿ya? Con ustedes no tengo feriado, no tengo nada. Entonces diviértanse, pasen bien el día del estudiante y desde el miércoles ya empezamos a trabajar con AutoCAD. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Lo que la presentación en PowerPoint lo va a subir a Tableau. Sí, voy a subir lo de la semana anterior. Esto todavía puede ser que lo suba mañana o pasado, ¿ya? Voy a ver cuál de las grabaciones es mejor.
¿De acuerdo? Pero también quiero decirles que estaba muy bien la participación de ustedes hoy día. Quiero que así participen. ¿Está bien? Listo, Inge, gracias. Listo, nos vemos entonces. Está bien. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.